Necesitas sentir que alguien importante te ve, que alguien que importa te aprueba, que no estás haciendo todo esto en vano. Y lo más probable es que hayas construido una parte enorme de tu vida, tus logros, tu ambición, tu necesidad de éxito, tu forma de relacionarte con las personas, alrededor de ese vacío sin haberlo sabido nombrar nunca. No es debilidad. No es inseguridad superficial que se resuelve con autoestima. Es una herida específica con un origen específico y con consecuencias que atraviesan cada área de tu vida de una forma tan sistemática y tan predecible que cuando termines de escuchar esto vas a poder señalar exactamente en qué momentos de tu historia esa herida estaba gobernando tus decisiones sin que tú lo supieras. La herida del padre. Y si en este momento algo en ti quiere apagar esto porque no quieres ir ahí, esa resistencia exacta es la prueba más clara de que necesitas escucharlo. Antes de continuar, quiero que hagas algo que va a incomodarte. Piensa en la última vez que lograste algo importante, algo que te costó tiempo y esfuerzo real, y recuerda tu reacción inmediata después de lograrlo. ¿Fue suficiente? ¿Te sentiste completo? ¿O en algún lugar dentro de ti, casi inmediatamente, apareció la pregunta de si alguien lo sabía? ¿Si alguien que importa se enteró? ¿Si el logro había sido reconocido por la persona correcta? Si la respuesta es que el logro solo nunca fue del todo suficiente sin el reconocimiento externo, estás exactamente en el lugar correcto para escuchar lo que viene. La psicología del desarrollo tiene un nombre para lo que voy a describir, y ese nombre es la herida de validación paterna, y los estudios sobre su prevalencia producen un número que la mayoría de personas no puede creer la primera vez que lo escucha. Aproximadamente el 70% de los hombres en culturas occidentales presentan algún grado de esta herida, y una proporción significativa de ellos la presenta en un nivel que afecta de forma medible y consistente su comportamiento adulto en áreas que van desde las relaciones íntimas hasta las decisiones profesionales, desde la forma en que manejan el conflicto hasta la forma en que reaccionan ante el fracaso. No es una condición clínica rara ni un problema de una minoría de personas con infancias especialmente traumáticas. Es probablemente la herida psicológica más extendida y menos reconocida en la población masculina adulta, y opera en silencio precisamente porque la cultura en la que vivimos no tiene un lenguaje para nombrarla sin que la persona que la tiene sienta que nombrarla es una forma de debilidad. Y ahí está la primera paradoja que hace que esta herida sea tan difícil de sanar. La misma cultura que la produce es la que hace imposible hablar de ella, porque la cultura que produce la herida del padre es exactamente la cultura que le dice a los hombres que las heridas emocionales no son reales, que el dolor psicológico es una forma de queja, que un hombre que examina sus heridas de infancia es un hombre que está buscando excusas en lugar de responsabilizarse. Y así la herida permanece intacta, cubierta por capas de logro y de dureza y de yo estoy bien, gobernando silenciosamente desde abajo todo lo que el hombre construye encima de ella. La herida del padre no requiere un padre ausente en el sentido físico, aunque esa es la forma más obvia y más reconocida. Puede producirse con un padre presente todos los días que sin embargo nunca supo, o nunca quiso, o nunca pudo dar a su hijo lo que ese hijo necesitaba de él de forma específica. Y lo que un hijo necesita de su padre, lo que la psicología del desarrollo identifica como la necesidad central en la relación padre-hijo, no es dinero ni seguridad material ni educación ni oportunidades, aunque todo eso importa. Es la respuesta genuina y repetida a una sola pregunta que el niño hace sin palabras pero con cada cosa que hace. Desde que tiene uso de razón, ¿soy suficiente para ti? ¿Te enorgullezco? ¿Me ves? Esa pregunta, que parece simple y que es en realidad la más profunda que un ser humano en desarrollo puede hacer, necesita ser respondida de forma consistente y genuina para que el niño desarrolle lo que los psicólogos llaman seguridad de base, que es la certeza interna de que su valor no está condicionado a su rendimiento ni a su comportamiento ni a la aprobación de nadie externo. Cuando esa respuesta no llega, cuando el padre está presente pero crítico, o está presente pero indiferente, o está presente pero su aprobación siempre es condicional al siguiente logro, al siguiente esfuerzo, al siguiente nivel de rendimiento, el niño aprende algo que va a gobernar su vida adulta de una forma que él mismo no podrá ver. Aprende que su valor no es inherente sino ganado, que debe ser demostrado repetidamente, que nunca es permanente, que siempre puede ser revocado si el rendimiento no mantiene el nivel que lo justifica. Y ese aprendizaje, que ocurrió en la infancia en la relación más formativa que un hombre tiene, no desaparece cuando el niño se convierte en adulto, se transforma, se disfraza, se adapta a los nuevos contextos, pero el mecanismo subyacente permanece exactamente intacto. El hombre que de niño necesitaba la aprobación de su padre se convierte en el adulto que necesita la aprobación
de sus jefes, de sus clientes, de sus parejas, de las personas en las redes sociales, de cualquier figura de autoridad o de éxito que el cerebro pueda identificar como sustituto funcional de la figura paterna original. No lo hace de forma consciente ni deliberada. Lo hace porque el sistema de búsqueda de validación que se instaló en la infancia sigue ejecutándose en el fondo de todo lo que hace, como un programa que nadie apagó porque nadie supo que estaba corriendo. Pero la herida del padre no produce un solo tipo de comportamiento en la vida adulta, produce varios, que en superficie parecen completamente distintos e incluso opuestos entre sí, y que por eso son tan difíciles de reconocer como manifestaciones del mismo origen. Hay hombres que la herida convierte en personas complacientes, que evitan el conflicto a cualquier costo, que necesitan que todos los que les rodean estén satisfechos con ellos, que sienten una ansiedad física ante la posibilidad de decepcionar a alguien. Y hay hombres que la misma herida convierte en personas hipercompetitivas, que necesitan ganar en todo, que trabajan compulsivamente, que construyen imperios de logros que nunca se sienten suficientes. Son dos respuestas completamente distintas a la misma herida. Dos estrategias diferentes para resolver la misma pregunta que nunca fue respondida en la infancia. Y la razón por la que parecen opuestos es que una es la estrategia de la aproximación. Me van a querer si soy suficientemente bueno y complaciente, y la otra es la estrategia de la compensación. Si soy suficientemente exitoso no voy a necesitar que me quieran. La segunda variante es la más difícil de reconocer y la más extendida en los entornos de alta performance, porque desde afuera parece exactamente lo opuesto de alguien con una herida de validación. Parece alguien que no necesita nada de nadie, que se ha construido a sí mismo, que su éxito habla por él. Pero si entras en la experiencia interior de ese hombre con suficiente confianza para que te la muestre honestamente, lo que encuentras casi invariablemente es una sensación de vacío que el siguiente logro tampoco va a llenar. Una incapacidad para disfrutar genuinamente lo que ha conseguido porque el disfrute requiere un estado de suficiencia interna que no está disponible, y una relación con el fracaso tan intensa y tan desproporcionada que un solo tropiezo puede desestabilizar completamente la estructura psicológica que años de éxito habían construido. Porque esa estructura no está construida sobre la certeza de su valor, está construida sobre la demostración continua de ese valor, y cualquier interrupción en la demostración activa inmediatamente la pregunta original que nunca fue respondida: ¿soy suficiente? Y si en este momento estás reconociendo algo de esto en ti mismo, necesito que sepas algo antes de continuar. Lo que sientes en este momento no es vergüenza de lo que eres. Es la señal de que algo en ti quiere finalmente examinar lo que lleva años gobernando tu vida desde abajo. Eso no es debilidad. Es el primer movimiento real hacia algo diferente. Ahora vamos al territorio que la mayoría de conversaciones sobre psicología masculina evitan porque es incómodo. Porque toca algo que los hombres no quieren nombrar en voz alta pero que muchos reconocen en su experiencia privada. Quiero hablar de por qué un hombre va al table, al prostíbulo, o por qué algunos hombres necesitan conquistar sexualmente de forma compulsiva aunque tengan una relación que los satisface. No como juicio moral sobre esos comportamientos sino como descripción honesta de la psicología que los produce, porque esa descripción es la única forma de entender qué necesidad real está siendo satisfecha y por qué esa satisfacción nunca es suficiente para que el comportamiento se detenga. Un hombre que va al table o al prostíbulo con regularidad no está, en la mayoría de los casos, buscando principalmente sexo. El sexo está disponible de formas mucho más económicas y menos complicadas para cualquier hombre con recursos básicos. Lo que ese hombre está buscando, lo que el entorno específico de esos espacios le provee de forma concentrada y accesible, es una experiencia específica de validación masculina que en su historia de vida no tuvo disponible de forma suficiente. La experiencia de que su presencia es deseada, de que su atención tiene valor, de que alguien quiere estar cerca de él, de que es suficientemente bueno para merecer ser visto. La transacción económica no elimina esa experiencia para quien la necesita. En ciertos casos la hace más accesible precisamente porque elimina la posibilidad del rechazo, que para un hombre con herida de validación severa es uno de los miedos más activadores que existen. Los estudios de neuroimagen sobre el comportamiento de búsqueda de validación social muestran que el reconocimiento positivo de figuras percibidas como deseables activa el núcleo accumbens con una intensidad que, en algunos individuos, es comparable a la respuesta a sustancias adictivas. No es una metáfora decir que la validación es adictiva para ciertas personas. Es una descripción neurológica precisa de lo que ocurre en el cerebro de alguien cuyo sistema de recompensa fue condicionado desde la infancia a responder con especial intensidad a la aprobación externa. Y como toda adicción, el problema no es el comportamiento aislado sino el patrón. La escalada de la dosis necesaria para producir el mismo efecto,
la tolerancia que hace que lo que antes era suficiente ya no lo sea, y la incapacidad creciente de encontrar satisfacción en las fuentes de recompensa que no activan ese sistema específico. Y aquí está la conexión que la mayoría de hombres que tienen estos patrones nunca ha hecho, porque nadie se los ha mostrado con esta claridad. La necesidad de validación sexual o de conquista compulsiva que un hombre adulto experimenta está frecuentemente en una relación directa y trazable con la calidad de la validación que recibió de su padre en los años en que esa validación era una necesidad de desarrollo real. No es que el padre sea el culpable de todos los comportamientos del hijo adulto. Es que la ausencia o la insuficiencia de una respuesta paterna adecuada en el momento del desarrollo en que esa respuesta era más necesaria dejó un sistema de búsqueda de validación activo y sin resolver que el adulto continúa intentando resolver con los recursos y en los contextos que tiene disponibles. La mujer en el table no es el objeto del deseo real, es el proxy de la aprobación que el padre no dio, el sustituto accesible de la experiencia de ser suficiente para alguien que importa. Hay una distinción que la mayoría de conversaciones sobre la herida del padre no hace con suficiente claridad y que, sin embargo, es crucial para entender las diferentes formas en que la herida se manifiesta. La herida producida por un padre ausente y la herida producida por un padre presente pero críticamente condicional en su aprobación producen patrones de comportamiento adulto que son diferentes en un aspecto fundamental. El hombre con padre ausente tiene frecuentemente una herida más abierta y más reconocible. Sabe que hay algo que le faltó, puede nombrarlo aunque no necesariamente puede trabajarlo. Y su búsqueda de figuras de validación en la vida adulta tiende a ser más obvia e identificable porque hay un vacío explícito que intenta llenar. El hombre con un padre presente pero condicionalmente aprobador tiene con frecuencia una herida más profunda y más difícil de reconocer precisamente porque su padre estaba ahí, porque no puede señalar una ausencia obvia. Porque la narrativa que construyó sobre su infancia dice, tuve un padre, no tuve una infancia traumática, y esa narrativa le impide ver que la presencia física sin la presencia emocional correcta puede producir una herida tan profunda como la ausencia total, y en ciertos aspectos más difícil de sanar porque no hay un evento identificable al que señalar como origen. ¿Tu padre te decía que estaba orgulloso de ti? No en los momentos de logro extraordinario, no cuando sacaste la mejor nota o ganaste la competencia. En los momentos ordinarios, en los días sin logro particular, cuando eras simplemente tú sin nada especial que demostrar. ¿Alguna vez te miró y te dijo que eras suficiente exactamente como eras? Si en este momento estás intentando recordar si eso ocurrió y no puedes encontrar el recuerdo, eso en sí mismo es información. La herida del padre no opera solo en la relación del hombre con el éxito y con la validación externa, opera también, y con igual intensidad, en sus relaciones íntimas, y de una forma que destruye sistemáticamente exactamente aquello que más quiere construir. El hombre con herida de validación severa lleva a sus relaciones íntimas la misma necesidad que llevó a cada otra área de su vida. La necesidad de que la persona que tiene más cerca le confirme consistentemente que es suficiente, que es valioso, que su presencia tiene peso. Y esa necesidad, cuando es desproporcionada y no reconocida como tal, produce dinámicas relacionales que son destructivas precisamente para la relación que ese hombre más valora. El patrón más común que produce la herida del padre en las relaciones íntimas masculinas es lo que los terapeutas de pareja llaman la danza de distancia y persecución, aunque en su versión específicamente masculina con herida paterna tiene una variante particular. El hombre necesita que su pareja lo valide, pero esa necesidad de validación le genera simultáneamente miedo al rechazo, que es el miedo más activado por la herida original. Y así produce un comportamiento contradictorio que confunde y agota a sus parejas. Alterna entre la búsqueda intensa de cercanía y aprobación, y el distanciamiento defensivo cuando siente que la cercanía podría exponerlo al rechazo. Desde afuera parece inconsistencia o falta de compromiso. Desde adentro es el sistema de supervivencia de un niño que aprendió que acercarse demasiado a quien tiene el poder de validarte o rechazarte es peligroso, porque el rechazo de esa persona es el dolor más insoportable que existe. Y aquí está algo que es importante que escuches antes de continuar, porque si en este momento sientes el peso de todo lo que estamos nombrando y ese peso está empezando a sentirse como condena, necesitas saber que no lo es. La herida del padre no es un destino, es un patrón, y los patrones se pueden reconocer, nombrar y cambiar. No rápidamente, no sin trabajo, no sin la incomodidad de examinar cosas que llevan años sin ser examinadas. Pero sí de forma real y sostenible. Y el primer paso hacia ese cambio es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo, que es verlo sin apartarlo. Hay otra manifestación de la herida del padre que opera en el dominio profesional y que es probablemente la más
Costosa en términos de calidad de vida adulta porque consume la mayor cantidad de energía durante la mayor cantidad de horas de la vida de un hombre. Es la incapacidad de separar el valor propio del rendimiento profesional, la fusión entre quién se es y lo que se produce, que hace que cualquier fracaso profesional se experimente como una amenaza existencial a la identidad en lugar de como información útil sobre un proceso que puede mejorarse. El hombre con herida de validación paterna severa construye frecuentemente una identidad profesional que es en realidad una identidad de compensación. Trabaja más que nadie no principalmente porque ame lo que hace sino porque el trabajo es el dominio en el que la ecuación de la aprobación es más predecible y más controlable que en las relaciones personales. Si trabajas suficiente, si produces suficiente, si tienes suficiente éxito medible, la aprobación debería seguir, y esa lógica, que en la infancia no funcionó porque la aprobación del padre no era predecible ni proporcional al esfuerzo, se vuelve la hipótesis que el adulto intenta demostrar en el único dominio donde cree que la ecuación puede, finalmente cerrarse. Y por supuesto la ecuación nunca cierra, porque el problema nunca fue la falta de logro sino la herida subyacente que hace que ningún logro sea suficiente para producir la certeza de valor que se busca. Una de las manifestaciones más específicas y más curiosas de la herida del padre en el contexto profesional es la relación con las figuras de autoridad masculina, particularmente con los jefes. Los hombres con esta herida tienden a tener relaciones con sus superiores que son o bien de búsqueda intensa de aprobación, trabajando compulsivamente para ser notados, para ser reconocidos, para que el jefe los vea y los valore, o bien de resistencia y conflicto sistemático. Una hostilidad que parece desproporcionada a las circunstancias objetivas pero que tiene todo el sentido cuando se entiende que esa hostilidad es la versión adulta de la rabia del niño que no recibió lo que necesitaba de la figura paterna. Ambas respuestas son la misma herida expresada de dos formas distintas, y en ambos casos la relación con el jefe está siendo gobernada no por la realidad de esa relación sino por el template de la relación paterna que el sistema nervioso aprendió décadas antes. Ahora vamos a lo más importante, que es la parte que más se omite en las conversaciones sobre la herida del padre porque es la más difícil de escuchar y la más necesaria. El camino de sanación real, no la versión edulcorada que consiste en hacer una meditación sobre tu niño interior y sentirte mejor durante 2 días, sino el trabajo real que produce cambio en los patrones de comportamiento que la herida genera. Y ese trabajo tiene una estructura que es importante entender antes de empezarlo porque determina completamente su efectividad. El primer paso es el reconocimiento sin juicio, y es más difícil de lo que parece porque el reconocimiento sin juicio de la herida del padre requiere, simultáneamente, dos cosas que la mayoría de los hombres no han hecho al mismo tiempo: reconocer que la herida es real y que tiene efectos reales en tu vida adulta, sin convertir ese reconocimiento en una narrativa de victimización que te despoja de la responsabilidad sobre tu propio comportamiento. Las dos cosas son verdad simultáneamente. Tu padre no te dio lo que necesitabas y eso te dejó una herida que ha afectado tu vida de formas que no elegiste, y tú eres completamente responsable de lo que haces con esa herida a partir del momento en que la reconoces. La primera verdad sin la segunda produce victimismo estéril. La segunda sin la primera produce la negación que hace imposible el trabajo real. Las dos juntas producen la única posición desde la que el cambio genuino es posible. El segundo paso es el más contraintuitivo y el que más resistencia genera, y es este: en algún momento del proceso de sanación, necesitas tener, de la forma que sea posible en tu situación específica, una versión de la conversación que nunca tuviste con tu padre. No necesariamente con él en persona, no necesariamente en tiempo real, no necesariamente con resultados específicos esperados. En algunos casos la conversación ocurre en terapia, en otros en la escritura, en otros en un proceso de meditación guiada, y en algunos casos ocurre de verdad con el padre cuando la situación lo permite y lo hace seguro. Lo que hace necesaria esta conversación, sea cual sea la forma que tome, es que la herida original fue producida en una relación, y las heridas relacionales se sanan en relaciones, no en el aislamiento del trabajo individual por más profundo que sea. El cerebro que fue herido en el contexto de un vínculo específico necesita una experiencia relacional correctiva, aunque sea simbólica, para integrar lo que el vínculo original no pudo proveer. El tercer paso es el más largo y el más transformador, y es lo que los psicólogos del desarrollo llaman la reparentalización, que en términos simples significa convertirte conscientemente en el padre que no tuviste para la parte de ti que todavía espera esa aprobación que no llegó. Esto no es una metáfora terapéutica vaga. Es un proceso concreto que consiste en identificar específicamente qué tipo de respuesta necesitaba el niño que fuiste y que no recibió,
y empezar a proveerte esa respuesta de forma consciente y deliberada en tu vida adulta. Si lo que te faltó fue aprobación incondicional, el trabajo consiste en aprender a darte esa aprobación a ti mismo de forma genuina, no como afirmación vacía sino como práctica real de reconocer tu valor independientemente de tu rendimiento en cualquier dominio. Si lo que te faltó fue el permiso para equivocarte sin perder el amor, el trabajo consiste en desarrollar la capacidad de tratarte con la misma compasión que le ofrecerías a alguien que amas cuando falla. Y hay algo que necesito decir que es el aspecto más difícil y más delicado de todo el proceso, y es qué hacer cuando el padre todavía está vivo y la relación todavía existe. Porque la presencia del padre en la vida adulta del hijo puede ser tanto un recurso enorme para la sanación como una fuente continua de reactivación de la herida, dependiendo de cómo se gestione. La trampa más común es esperar que el padre cambie, esperar que de alguna forma entienda lo que necesitabas y no te dio y lo provea ahora. Y esa espera puede consumir décadas de vida adulta mientras la herida permanece abierta y activa. El trabajo real no consiste en cambiar al padre, consiste en llegar al punto en que puedas relacionarte con él tal como es, con sus limitaciones reales, con su propia herida no resuelta que frecuentemente explica, aunque no justifica, su incapacidad de darte lo que necesitabas, sin que esa relación siga siendo el contexto en que esperas la respuesta que ya no puede llegar de esa fuente. La neurociencia de la plasticidad cerebral adulta proporciona una base biológica para la posibilidad real de sanar esta herida que hace 20 años no existía con la misma solidez. Los estudios de Bessel van der Kolk sobre el trauma relacional muestran que el cerebro adulto retiene la capacidad de formar nuevos patrones de vinculación que pueden modificar de forma efectiva los patrones instalados en la infancia, a través de experiencias relacionales correctivas repetidas y suficientemente intensas que provean al sistema nervioso la experiencia que el vínculo original no proveyó. En términos concretos, las relaciones adultas donde la validación es genuina y consistente, sean terapéuticas, de amistad profunda o de pareja, pueden literalmente modificar los patrones neurológicos de la herida de validación, no eliminándolos sino creando circuitos alternativos que con el tiempo se vuelven predominantes sobre los circuitos originales. La biología no es destino, es punto de partida. Antes del cierre hay algo que es importante no omitir, porque sin ello el proceso que hemos descrito puede quedarse en una narrativa de víctima y perpetrador que no solo es incompleta sino que activamente obstaculiza la sanación. Tu padre tenía un padre. Y su padre tenía uno también. Y la herida que tú llevas con casi certeza tiene raíces que van mucho más atrás de la relación contigo, que vienen de lo que tu padre no recibió de su padre y de lo que ese abuelo no recibió del suyo, en una cadena de ausencia y de herida no resuelta que se transmite de generación en generación no por maldad, sino por la simple mecánica de que es muy difícil dar lo que nunca recibiste. Esto no es una excusa para el daño que tu padre causó. Es el contexto que hace posible llegar eventualmente a comprenderlo sin necesitar justificarlo. Y esa comprensión, que no es lo mismo que el perdón y que no requiere ser comunicada a nadie para ser válida, es frecuentemente lo que libera la energía que la rabia crónica había estado consumiendo durante años. La herida del padre no sanada no permanece estática. Crece con el tiempo en la medida en que la vida adulta va añadiendo capas de comportamientos construidos encima de ella para compensarla, cada uno de los cuales requiere energía de mantenimiento que podría estar siendo usada en otra parte. El hombre que llega a los 50 años con esta herida no resuelta no es solo el niño que no fue visto por su padre. Es también el adulto que pasó 30 años construyendo logros que nunca llenaron el vacío. Relaciones que nunca fueron completamente íntimas porque la intimidad requería el nivel de vulnerabilidad que la herida hacía insoportable, y una imagen de fortaleza que consumió una cantidad de energía que resulta imposible calcular. El trabajo de sanar la herida del padre no es trabajo extra que se añade a una vida que ya funciona. Es la recuperación de una cantidad enorme de energía que actualmente está siendo consumida en mantener el sistema de compensación que construiste alrededor de ella. La herida del padre es probablemente la herida más silenciosa, más extendida y más costosa en la psicología masculina adulta, no porque los hombres sean débiles sino porque vivimos en una cultura que no tiene lenguaje para nombrarla sin que la persona que la tiene sienta que nombrarla la disminuye. Pero la verdad, la que este vídeo ha intentado mostrar con la mayor honestidad posible, es exactamente la opuesta. El hombre que tiene el valor de examinar esta herida, de mirarla sin apartarla, de entender cómo ha gobernado su vida desde abajo sin que él lo supiera, ese hombre no está siendo débil. Está haciendo el trabajo más difícil y más importante que un ser humano puede hacer, que es ver con claridad el mecanismo que lo ha limitado para poder finalmente elegir algo diferente.
No porque su padre se lo merezca, no porque el pasado pueda cambiarse, sino porque tú, como adulto, mereces una vida que no esté siendo gobernada en silencio por una pregunta que tenía 13 años cuando fue formulada por primera vez y que todavía no ha recibido respuesta. Todo lo que hemos visto hoy describe la herida del padre en el hombre. Pero hay algo que este análisis no toca, y que es igualmente profundo, igualmente extendido y significativamente más invisible todavía. Lo que ocurre con la herida de la madre en el hombre, que es un tipo de herida completamente diferente en su mecanismo, en sus manifestaciones y en su proceso de sanación, y que produce los patrones más complejos y menos comprendidos en la psicología de las relaciones íntimas masculinas. ¿Por qué ciertos hombres eligen sistemáticamente parejas que los cuidan en exceso? ¿Por qué otros tienen una dificultad estructural con el compromiso que ninguna explicación superficial alcanza a describir? Porque la relación con la madre es el template más profundo de la relación del hombre con todo lo femenino en su vida, incluyendo su propia vulnerabilidad. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez, y si lo que escuchaste hoy te movió algo real, lo que viene te va a mover más. Si este vídeo llegó a algo que llevaba tiempo sin ser nombrado, dale like porque me ayuda a llegar a más personas que lo necesitan. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y si quieres, deja en los comentarios una sola cosa. ¿En qué área de tu vida has notado más la necesidad de aprobación externa? Voy a leer cada respuesta.